Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida a nuestra reunión dominical y como cada reunión le damos gracias a Dios por permitirnos tener este espacio. Este espacio para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios, para considerar lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, pero sobre todo para tener la oportunidad de poder meditar en el hecho de saber que Dios es misericordioso, de que Dios ha derramado su gracia sobre la vida de todos nosotros y de que hay un propósito que va más allá del entendimiento humano. Hay un propósito eterno. Ese propósito eterno que no es fácil comprender, no es fácil discernir. No podemos dimensionarlo humanamente. Y este propósito eterno está establecido por el hecho de que Dios desea que un día todos nosotros estemos con Él por siempre, para siempre, en la eternidad, reinando con Él, en donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Repito, no es fácil entenderlo y menos bajo una perspectiva, una óptica humana. Pero ese es el deseo del corazón de Dios. Dios constantemente tratando de darse a conocer al hombre. Por otro lado, en la medida que el hombre no comprende y no discierne, sin saberlo, el hombre alejándose de Dios. Hoy vivimos ciertamente en un mundo completamente convulso, en un mundo en el que prevalece el humanismo, la racionalidad humana, los intereses humanos, sin darnos cuenta de que todo esto es finito, es decir, un día empieza y un día termina, no es permanente, no es eterno. Solamente las cosas de Dios son eternas. Su eterna deidad, su eterno poder, su eterna presencia, su eterna misericordia, su eterna omnisciencia, que son los atributos de Dios. Y Dios, tratando de acercar al hombre en un proceso, se acerca al hombre a través de Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que nos anima, nos alienta y nos dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, sino que ciertamente tenga vida eterna. Dios se mostró a nosotros a través del Hijo, el cual fue un reflejo de la gloria de Dios. Y el Hijo vino a liberarnos, vino a hacernos libres. La libertad de Dios viene cuando el hombre reconoce la necesidad de Dios. Y cuando reconocemos la necesidad de Dios, lo único que queda es humillarnos delante de Él para saber que no somos nada delante de Él.
El hombre no lo entiende porque hay algo que se levanta dentro de él y es la soberbia y el orgullo y la vanidad. Y de esto hablamos en nuestra reunión pasada. Hablamos de que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, orgullo, vanidad, soberbia. Y aún más, Salmo 10:4 dice, el malo, por altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En nuestra reunión anterior hablamos del Salmo 9 y hablamos de que Dios se hace manifiesto a través de las cosas que Dios ha hecho y que las ha dejado ahí para que nosotros podamos tenerlas como hecho de que es Dios, de que no son por el azar, de que no son una casualidad. El ser humano no es producto del azar o de la casualidad, como ciertas líneas de pensamiento quieren considerarlo. Dios desea que las naciones conozcan su nombre y Dios desea que las naciones sepan que no somos dioses, sino somos hombres. Le damos gracias al Señor nuevamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por este sacrificio abrió el camino hacia el entendimiento, abrió el camino hacia la libertad, abrió el camino hacia la redención, abrió el camino hacia la reconciliación con Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo a través de entregar su vida en un madero. Y no solo eso, sino que murió y descendió al sepulcro 3 días, al término de los cuales Él se levantó, resucitó y está vivo. Como manifestación de la primera resurrección y como promesa de que todos nosotros, si lo creemos, si lo comprendemos, si lo entendemos, si estamos dispuestos a aceptarlo, también resucitaremos y viviremos con Él por siempre y para siempre. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Somos parte de la familia celestial y la familia celestial empieza aquí, con nosotros, cuando reconocemos la soberanía de Dios. Dice el Salmo 19, que son unos de los pasajes en los que Dios me ha permitido estar reflexionando en estos días. El Salmo 19 comienza diciendo, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el salmista dice, dirigiéndose a Dios, los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no solo eso, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pensaba yo en esta expresión y debo confesarles que no la entendía completamente. Cuando decía, un día emite palabra al otro día y una noche a otra declara sabiduría. Pero cuando nos detenemos para reflexionar en esto,
cuando dice que un día emite palabra a otro día y que no hay lenguaje, ni hay palabras, ni es oída la voz, pero por toda la tierra salió la voz desde un extremo hasta el otro. Habla de lo que Dios hizo para manifestarse a través de las cosas que Dios creó. No es necesario preguntar, investigar nada para detenernos y contemplar las maravillas que Dios ha hecho. Yo no sé qué piense usted cuando en una noche estrellada usted puede ver las estrellas, contemplar su inmensidad y quizás tener una experiencia de lo pequeño que es el hombre en medio de ese universo. No sé qué piense cuando hay un día en determinada estación en la que el sol está a lo alto, usted puede contemplar los árboles, puede escuchar el canto de los pájaros, la expresión de diversos animales, el sonido de los arroyos, y pensar que eso está ahí permanentemente. Y a esto se refiere cuando dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Lo que declara es la sabiduría de Dios a través de estas cosas. Y sin decir palabras, la voz de Dios se extiende por todo el universo. Dice el Salmo 19:5, es como un esposo que sale de su tálamo, sale de su lecho nupcial y se alegra como un gigante para recorrer el camino. Desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que esconda su calor. Cuando yo pienso esto, me identifico con la expresión del salmista cuando dice, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién es el hombre? Sintiéndome tan pequeño y a la vez saber que Dios nos ama. Y a pesar de esto, en muchos escenarios el ser humano no lo entiende y no lo comprende. En el libro de Romanos hay una expresión al respecto que dice que lo que de Dios conocemos, aunque no aceptemos que es de Dios y aunque no reconozcamos que es de Dios, lo que de Dios conocemos nos es manifiesto, porque Dios lo ha manifestado. ¿Qué cosas nos ha manifestado Dios? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna deidad, las cuales son claramente visibles desde la creación del mundo y que son entendidas por medio de las cosas que han sido hechas. Y si yo puedo ser testigo de esto, de sus cosas invisibles, de su eterno poder y de su deidad, ¿qué puedo argumentar en el sentido de decir no hay Dios? Como algunos pensamientos filosóficos lo consideran. No hay Dios. No hay Dios en el hombre que no quiere que haya Dios simplemente. Y Dios no está preocupado por esto, porque Dios es Dios y Dios está ahí permaneciendo para siempre, por siempre y para siempre, dice su palabra. Pero el hombre no tiene esta capacidad de reconocer lo que Dios ha hecho para manifestarse, para dar testimonio de su poder.
para dejar testimonio de su deidad. En Romanos 1:21 da incluso una sentencia un poquito más severa y firme, porque dice, pues a pesar de todo esto, a pesar de que les es manifiesto el poder invisible de Dios y su eterna deidad, a pesar de todo esto, el orgullo del hombre le impide glorificar a ese Dios y rendirse ante Él. Y como no lo puede glorificar, y como no puede rendirse ante Él, y como no puede darle gracias por sus misericordias y por su gracia, lo que viene entonces es que el ser humano se envanece en sus pensamientos y su corazón se va endureciendo. ¿Tiene usted duda? Vea cómo transcurre el mundo hoy. Y aún más, dice Romanos 1:22, profesando ser sabios. Porque no solamente niego la existencia de Dios, no solamente niego su poder, no solamente niego su deidad, sino que además pienso que tengo la razón en las cosas como yo las veo humanamente, y eso se llama necedad. Y cuando me vuelvo necio, incurro lo que dice el siguiente versículo, Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, no solo en semejanza de hombre, sino en semejanza de animales, en semejanza de aves, en semejanza de cuadrúpedos, en semejanza de reptiles, y de repente todo es Dios. Y para el ser humano ese pensamiento es válido dependiendo de diversas culturas. Y creo que en esto usted puede encontrar múltiples ejemplos. Ejemplos extraviados y perdidos, por cierto. En nuestras culturas, a lo largo de la historia, personas adoraban al sol, personas adoraban a los toros. Hoy en día hay lugares en donde adoran simios, adoran figuras inertes de madera o de piedra. Y esto ha estado ahí, porque hay algo dentro del hombre que lo inquieta y le dice que hay algo más y no puede y no quiere reconocerlo. Dios habla, Dios se acerca al hombre, pero el hombre no quiere reconocerlo. El hombre quiere descubrirlo en sus propios esfuerzos, en su propio intelecto, en sus propias reflexiones. Y al hacerlo, vulnera, humanamente hablando, la soberanía de Dios. Porque ¿quién puede realmente vulnerar la soberanía de Dios? Él es Dios. ¿Quién puede hacer algo contra Él? Dios es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Si un ser humano lo quiere rechazar, Dios a través de su palabra ciertamente dice que hay un dolor en su corazón. ¿Cómo sabemos que hay un dolor en su corazón? Porque dice que no quiere que ninguno se extravíe, que no quiere que ninguno se pierda, que no quiere que ninguno sea confundido, sino que Dios desea que todos, absolutamente todos, vengan a la luz del entendimiento y del conocimiento de Él, del Altísimo. Y la pregunta para nosotros es,
Y yo quiero tener el conocimiento de Dios. Quiero tener el conocimiento del Altísimo. Quiero saber quién es. Quiero conocerlo realmente. Y en la medida que yo deseo conocerlo, querré experimentar la dimensión de que yo puedo buscar a Dios y que Él me va a responder. Dice su palabra, y que me mostrará cosas grandes, maravillosas, hermosas, que aún ni siquiera he podido concebir en mi mente, y que están guardadas para aquellos que buscan a Dios con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. O me mantendré en mi actitud indiferente, endurecida, cambiando la gloria de un Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. Me mantendré yo ahí. En el libro de Lamentaciones 3:21 hay una invitación al respecto, en la cual dice: esto voy a recapacitar en mi corazón. Escuche, esto voy a recapacitar en mi corazón. Y en la medida que recapacite, por lo tanto, esperaré. ¿Qué voy a esperar? La misericordia de Dios. Reconocer la misericordia de Dios en mi vida. Reconocer que por su misericordia no he sido desechado. Que por su misericordia no he sido dejado, no he sido abandonado. Que por su misericordia Dios ha extendido su diestra de poder para sostenerme. ¿Cómo lo sé? Porque continúa diciendo, porque nunca han decaído las misericordias de Dios. Nuevas son cada mañana. ¿Podría yo entender esto? En medio de los atributos de Dios, un Dios lleno de misericordia, que se inclina para buscar al hombre, para que el hombre no se pierda y no se extravíe, a pesar de todos los esfuerzos que hace el ser humano por huir delante de la presencia de Dios. Y usted puede ponerme el escenario que usted quiera. Estamos tan ocupados, estamos tan afanados que no queremos saber nada de Dios. Casi podríamos decir, ahora no, Dios, ahora no. Ahora no, mira, hay tantas cosas que producen alegría en mi corazón, que me mueven, y son cosas superficiales, son cosas transitorias, son cosas que van a perecer porque no son duraderas. Y quizás no pueda entender, al pensarlo de esta manera, lo que la palabra de Dios dice cuando Él afirma que su palabra permanecerá para siempre, que todas las cosas pasarán, pero su palabra prevalecerá por siempre y para siempre. Y que su palabra me recuerda que la misericordia de Dios es nueva para todos nosotros todos los días. Y cuando la misericordia de Dios está ahí para nosotros permanentemente, entramos a un concepto que se llama fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos infieles. No podemos permanecer, pero Dios es fiel, es paciente, es bueno. Y si esto no nos asombra, Salmo 139:6 dice, tal conocimiento, el entender estas cosas, es algo tan maravilloso para mí que no puedo entenderlo, no puedo comprenderlo, rebasa mi mente. Y la palabra de Dios me anima y me invita y me dice, pero para el que cree,
Todo es posible. ¿Usted puede creerlo? ¿O queremos seguirnos formándonos un Dios de acuerdo a nuestras necesidades? Dios, hoy estoy triste. Dame algo para que me alegre. Dios, hoy tengo necesidades. Cubre mis necesidades, por favor. Dios, hoy hay algo que ha condicionado mi llanto. Manda algo para que me consueles y me confortes. Creo que ahí estamos exactamente en este momento. La gente encontrando rápidos consuelos en tantas cosas superficiales. Y que cuando viene una serie de circunstancias difíciles para nuestras vidas, sentimos que morimos, sentimos que no hay esperanza, sentimos que no hay mañana, sentimos que las cosas se han terminado, que nadie nos comprende, que nadie nos entiende, que estamos destinados a morir. Y a pesar de eso, Dios nos recuerda: búscame, búscame, levanta tus ojos y mira, busca al Redentor. Él es fiel y verdadero. Él no te va a dejar. La palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. Me pregunto si alguno de ustedes no las tiene el día de hoy. Y la exhortación de Dios es: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Y aún buscando a Dios, aún conociéndolo a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo hace una expresión que dice: Padre, les he dado tu palabra. Y como les he dado tu palabra, mira el resultado. El mundo los aborrece. Porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Han sido aborrecidos por causa de tu nombre. Quizás no querría yo dar el siguiente paso bajo este escenario. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y me hacen entender y comprender que no puedo irme del Espíritu de Dios, que no puedo huir de su presencia. A donde quiera que yo vaya, ahí está Él. Sea consciente o no sea consciente, me dé cuenta o no me dé cuenta, ahí está Él. Salmo 139:8 dice: si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Y si fuera a las profundidades de la oscuridad, ahí estás tú. Y si tomare yo las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente que las tinieblas me cubrirán y aún la noche resplandecería alrededor de mí, aún las tinieblas, Señor, no pueden encubrirme de ti. Aún la noche resplandece como día, porque para ti, Dios, lo mismo son las tinieblas que la luz. Y en medio de todo ello, Señor, tú nos hablas. Tú me hablas y me recuerdas, Romanos 10:17, que la fe del hombre viene por el escuchar, por escuchar tu voz, por escuchar tu palabra eterna, tu palabra permanente, por comprender la verdad. La suma de tus palabras es la verdad.
y la verdad nos hará libres. Ayúdame, Señor, a llegar al punto para entender cuando tú me hablas y me dices que tu ley es perfecta. Dios tiene una ley para nosotros. La ha dejado grabada en nuestros corazones. Prácticamente nadie tiene que decirle a usted cuando sabe usted que algo está mal. Y no lo lee en ningún panfleto o en ningún folleto. Sabe usted cuando las cosas están mal y sabe cuando usted está obrando mal. Porque hay algo dentro de usted que se lo hace percibir y sentir. Y esto está traducido en la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7. Perfecto es que no le falta nada. Perfecto es que está íntegro. Perfecto es perfecta. Está completa, está terminada. Y aún más, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y note que dice convierte el alma, no dice que convierte nuestro cuerpo. Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Aún más, los mandamientos que Dios ha establecido para nosotros y que podemos decir que los podemos identificar en la palabra de Dios de manera lineal, son rectos. Y alumbran al corazón. En el precepto de Jehová no hay engaño. El precepto de Jehová es puro. Y el temor de Jehová es limpio. Y todos los juicios de Dios, todos son verdad y son justos. La palabra me dice que los juicios de Él son más deseables que el oro. Y al respecto, la palabra de Dios dice que no nos afanemos por hacer riquezas en la tierra. Y yo me pregunto cuántos de nosotros no estaremos ahí todos los días. No me malinterprete, queriendo aumentar la cuenta del banco en el día a día para sentirme un poquito más seguro. No estoy diciendo que los ahorros no sean buenos, pero cuando esto se convierte en una prioridad y me olvido de la ley de Dios, me olvido de la palabra de Dios, entonces tengo que detenerme y reflexionar. Porque Dios me dice, no hagáis tesoros en la tierra, en donde el ladrón hurta y el hollín destruye, sino hacéis tesoros en el cielo, en donde el ladrón no puede hurtar, en donde estas riquezas no pueden echarse a perder. Ayúdame, Señor. Ayúdanos esta mañana a comprender las cosas que necesitamos entender, a dejar a un lado las cosas que necesitamos apartar de nuestra vida, aun cuando humanamente las justificamos y pensamos que son correctas. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender de sus propios errores? ¿Quién? ¿Quién podrá entender de sus propios errores? Y continúa diciendo, líbrame, Señor, de mis errores que me son ocultos, y presérvame de la soberbia, presérvame de la vanidad, presérvame del orgullo. Ayúdame, Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra,
Porque si permanezco en tu palabra, Señor, yo sé que a través de ella tú me alientas, tú me animas, tú me confortas, tú me consuelas, tú traes esperanza a mi vida, tú fortaleces a mi hombre interior y yo puedo entender tus propósitos y tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Hoy, en este día, en este año, necesitamos de tu favor más que nunca. Necesitamos, Señor, que tú te reveles permanentemente a nosotros y pongas en nosotros un corazón dispuesto para comprender y entender, para no ser confundidos, para no ser extraviados por un mundo que se levanta contra ti, por un mundo espiritual que trata de alejarnos de tu presencia, que trata de dominarnos y de alejarnos y de llevarnos a la derrota y al dolor y a la tristeza y a la depresión. Porque entiendo, Padre, que solo en ti hay vida, que solo en ti hay esperanza, que solo en ti hay fe. Padre, ciertamente queremos maravillarnos de las cosas que tú haces. Ciertamente, Padre, debo confesar humanamente y aún con vanidad que deseo ver tu poder más allá de mi entendimiento, a través de manifestaciones, de maravillas, de sanidades, de milagros. ¿Y esto es malo? Yo diría que no. Pero tampoco quiero perder la perspectiva y el rumbo, Señor. Después de que tus discípulos fueron investidos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, salieron en el poder de tu Espíritu para ser testigos de tu palabra. Salieron en el poder de tu Espíritu para testificar de que tú eres Dios y que no hay otro Dios. Salieron en el poder de tu Espíritu, Señor, para llevar esperanza. Salieron en el poder de tu Espíritu para liberar a los que estaban cautivos, cuyas mentes estaban atrapadas, como muchas permanecen atrapadas el día de hoy. En el poder de tu Espíritu, Señor, fueron ahí en donde había quienes se sentían muertos y tú les diste vida, los levantaste, Señor. En el poder del Espíritu, Señor, rompiste, has roto y sigues rompiendo las cadenas de aquellos que son esclavos del pecado. Aquellos que no han logrado ser libres. Pero tú vienes hoy, Señor, así como lo expresaron ellos, diciendo: Señor, 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 concédenos que mientras hablamos tu palabra, no mi palabra, tu palabra, con libertad, con claridad, con denuedo, tú te glorifiques, Señor.
no el hombre, no su deseo, sino que ante la expresión de tu palabra tú te glorifiques. Y permite que mis hermanos el día de hoy, que están en necesidad, cualesquiera que sea su situación, puedan comprenderlo, Señor. Y salgan, Padre, y empiecen a recoger tu palabra, y empiecen a almacenar tu palabra, y tengan su palabra en su mente, y tengan tu palabra en su corazón. Y que tu palabra los empiece a transformar, los empiece a cambiar, para que a su vez ellos sean testimonio de las cosas que tú haces. Te lo pedimos en este día, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y concédenos la gracia entendida por la fortaleza que yo necesito en el día a día para levantarme en tu nombre y declarar victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que las puertas del mal no podrán prevalecer, Señor. No podrán prevalecer. Y esta mañana, Señor, en tu nombre, en tu palabra, declaramos libertad. Declaramos sanidad. Declaramos apertura de cárcel para los que están presos en las distintas presiones emocionales por las cuales atraviesan. Declaramos renovación de sus mentes. Declaramos, Señor, corazones nuevos. Declaramos, Padre, el derribo de fortalezas para que solamente tu nombre sea glorificado y engrandecido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a nuestras familias. Ayuda a nuestras casas, nuestra ciudad. Ayuda a este país, Padre, cuyos líderes han sido engañados. Sus mentes han sido obscurecidas porque no te conocen. Bendita es la nación cuyo Dios es Jehová, dice la palabra de Dios. Bendita, bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Y levantamos nuestra voz en esta mañana, Señor, desde este espacio, desde este lugar, para que no solo en este país podamos levantarnos y decirnos: tú eres el Dios de nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres, Señor. Gracias. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, Señor. Que el Señor los bendiga.